El Salmo 26, 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Lo leo una vez más. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Quiero que pensemos un momentito en esto. Ahora que estamos todos en nuestras casas y que no hemos podido reunirnos en este lugar, debemos entender que realmente Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Ahí donde usted está en su casa en este momento, Dios está ahí. Y si usted se unió a nosotros en este tiempo de adoración y ha cantado con todo su corazón, tenga por seguro que su adoración ha llegado a la presencia del Señor, ante el mismo trono de Dios, porque Él está en todas partes. Pero cuando yo leo este salmo, y David le dice al Señor: Señor, yo he amado, yo amo tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. Debemos entender que pues David se estaba refiriendo al templo, a ese lugar físico donde el Señor era adorado, donde se le buscaba. Y creo que Dios siempre ha querido tener un lugar. Aunque Dios está en todas partes, si nosotros lo meditamos, vamos a entender y vamos a encontrar que desde el principio Dios ha querido tener un lugar donde se le adore. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se encontró en el desierto, no fue idea de Moisés. Viene Dios, y usted lo puede leer en el capítulo 33. Y viene Dios y llama a Moisés y le empieza a dar una serie de instrucciones acerca de un tabernáculo que él tenía que levantar para el Señor. ¿Y qué era un tabernáculo? Un tabernáculo era una tienda. Y recordemos que el pueblo de Israel en ese momento vivía en tiendas. Lo que hicieron fue tiendas en el desierto. Y Dios dijo: yo quiero habitar en medio de ellos y quiero tener un lugar donde la gente sepa que aquí me puede buscar. Y estableció todo el sistema, el sacerdocio, para poder estar en medio de su pueblo. Pero había un lugar donde el Señor era buscado. Y estoy seguro que el Señor escuchaba el clamor de cualquier israelita que estaba en su tienda orando. Estoy seguro que Dios lo escuchaba. Dios está en todas partes, pero había un lugar donde Él quería ser buscado. Más adelante el pueblo ya se estableció. En el desierto tuvieron que hacer, y el Señor les mandó a hacer un tabernáculo, algo que pudiera ser desarmable, vamos a decir de alguna manera, y cada vez que el pueblo se movía, el tabernáculo iba en medio de ellos, y el tabernáculo lo establecían donde ellos se establecían. Pero cuando ya está el rey David y el pueblo de Israel ya ha tomado posesión de la tierra, y en Jerusalén David dice: yo quiero construirle una casa al Señor. No encontramos que el Señor le haya dado esa instrucción a David. Alguien dijo por ahí, incluso Dios mismo se sorprendió. Aunque sabemos que Dios no se sorprende con nada. Pero decía este comentarista, Dios mismo se sorprendió de que David le ofreciera construir una casa. Y él mismo le dice: nadie me había ofrecido nunca esto. Y Dios se involucra en el asunto, a tal punto que le dice a David: está bien una casa donde yo pueda habitar, pero no la vas a construir tú, la va a construir tu hijo. Y Dios da las instrucciones para que se pueda construir una casa, un templo. Ya no iba a ser un tabernáculo, ya no iba a ser algo que se iba a desarmar constantemente. El pueblo de Israel ya estaba establecido, y el templo que edificó Salomón años después se convirtió en el símbolo del pueblo de Israel.
Era el símbolo de la relación que tenía este pueblo con su Dios. Y este templo manifestaba la grandeza del Señor. Pero en este templo, Dios se manifestó. Y cuando Dios se manifestó en este templo, cuando estaban dedicando este templo, dice que la gloria del Señor era tan fuerte en ese lugar, un edificio, paredes si quiere usted, pero en ese lugar se manifestó la gloria del Señor. Y dice la palabra que no podían ni siquiera ministrar, porque la gloria del Señor era tan fuerte que no podían hacer nada. Se estableció el templo. Pasaron los años y no vamos a entrar en detalle de la historia, pero el pueblo de Israel cayó en desgracia, vamos a decir, por causa del pecado, si usted quiere. Cayó en desgracia, fueron llevados cautivos. Cuando terminó el tiempo de la cautividad, vea otra vez el Señor pone en el corazón de Ciro, el rey de Persia, que escribió un decreto en el que mandaba que algunos de los judíos y los que quisieran ir fueran a construirle casa al Señor. Otra vez el Señor pensando en una casa donde pudiera adorarse su nombre, un lugar que estuviera dedicado a Él. Y la historia nos narra, y vamos a hacerlo así muy en sentido general. Encontramos dos personajes muy famosos, Esdras, Nehemías, y un tercer personaje que aparece en la Biblia, Zorobabel. Y fue este Zorobabel quien al final reconstruyó el templo. De hecho, muchos le llaman al segundo templo construido el templo de Zorobabel. Este mismo templo, años más adelante, ya bajo el dominio de los romanos, fue tomado por Herodes el Grande, tomado en el sentido de que él lo tomó como un proyecto personal y lo hizo un templo grande, lo amplió, y era el templo que estaba en el tiempo que vino Jesús. Otra vez, Jesús tenía una relación con el templo, es decir, Jesús sabía que él podía orar con el Padre en la montaña y lo hacía constantemente. De hecho, la relación de Jesús se desarrolló en lo cotidiano, en el día a día. Pero el templo ocupaba un lugar muy importante. Y vemos que durante toda la historia de Israel, vamos a decir que ese lugar de reunión con el Señor era el centro de todo. Era el centro de todo. Desde que estaban en el desierto había un lugar que era el centro de todo. De hecho, el tabernáculo estaba en medio del campamento. A lo largo de la historia vemos que el templo donde se adoraba al Señor llegó a ser el centro de la vida del pueblo judío. Todo giraba en torno al templo. Y hasta podemos venirnos hasta este tiempo. Usted ha escuchado acerca del muro de los lamentos que está en Jerusalén. El muro de los lamentos es simplemente o sencillamente una sección de la pared exterior de lo que fue este templo. Y en ese lugar los judíos en este tiempo todavía se acercan a orar, a buscar al Señor. Y no están todos los elementos que había originalmente en el templo, pero ahí están ellos buscando al Señor, un lugar donde Dios es buscado. En el contexto de la iglesia, también podemos entender que hay lugares que se han sido apartados, dedicados especialmente para la búsqueda del Señor. La iglesia cristiana, evangélica, vamos a decir, tiene templos por todos lados. Y esos lugares son especiales, son apartados para buscar al Señor. Obviamente, muchas veces, por la necesidad que ha habido de algunos ministros de iniciar un ministerio, han ido a alquilar un local, por decirlo de alguna manera. Y ahí empiezan a reunirse. Pero de alguna manera ese local que tal vez no fue construido con el propósito de buscar al Señor, se convirtió en un centro
donde un grupo de personas se reúnen a buscar al Señor. Y en ese contexto vivimos nosotros. Lamentablemente este año nos ha tocado una situación muy diferente. Los templos han estado vacíos. Los templos, se ha proclamado la palabra del Señor, pero así como lo estamos haciendo en este momento, a distancia, una persona en el templo y las demás personas escuchando en sus casas. Y gracias a Dios por la tecnología que nos permite esta facilidad. Pero ese lugar es un lugar especial. Y yo quisiera que esta noche meditáramos acerca de las actitudes que nosotros podemos tener en relación a ese lugar donde Dios ha querido que se le busque. Y yo voy a hablarles así rápidamente acerca de 5 actitudes que nosotros podemos tener o que las personas pueden tener en relación al templo, al lugar donde Dios es buscado. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. En primer lugar, podemos pensar en el indiferente. Yo le llamé el indiferente. ¿Quién es el indiferente? El indiferente es aquel que ve el templo, un templo, puede pasar por aquí por la calle, afuera de la iglesia, y ver y decir, ¿y esto qué es? Ah, es una iglesia. Y sigue su camino. Alguien que realmente no, pues ni le quita ni le pone, no le da importancia. Para esta persona, el edificio que ocupa una iglesia, un templo, pues al final es una bodega, 4 paredes, un techo, instalaciones físicas. Para él, eso es el templo. Y tristemente, a lo largo de la historia, estos indiferentes, voy a decir, estos indiferentes han hecho cosas que aquí en este lado del mundo nos sorprende. Que por ejemplo, en Europa se tome a las iglesias, o se haya tomado a las iglesias y se haya convertido en museos. ¿Qué vieron los que lo convirtieron en un museo? ¿Qué vieron? Un edificio. ¿Qué vieron? Paredes. ¿Qué vieron? Un techo. Y ese es el indiferente. El indiferente es aquel que no le importa realmente lo que haya, lo que hubo, lo que significa, no le importa. Es alguien que sencillamente no le interesa. Y el indiferente de a pie, vamos a decir, que anda hoy en medio de nosotros, usted le puede preguntar y le puede decir, mire, ¿quiere ir a la iglesia? Y le va a decir, tal vez algún día, tal vez de repente, si un día tengo tiempo, porque al final no es un lugar al que él ni le interesa ir y tampoco le molesta. Va a ser amable y va a decir, tal vez algún día. Una segunda actitud es el criticón. Estoy seguro que usted conocemos a muchos que son criticones. Con el espíritu de Judas. Usted se recuerda la historia cuando viene aquella mujer y derrama un frasco de alabastro a los pies del Señor. Y viene Judas, eso usted lo encuentra en Juan 12. Viene Judas y dice, qué desperdicio. Este dinero se hubiera podido utilizar para alimentar a los pobres. ¿Y cómo podemos nosotros entenderlo en este tiempo? Hay mucha gente que mira las iglesias, los edificios y dice, qué desperdicio de recursos. ¿Cómo es posible que hagan un edificio tan grande? ¿Cómo es posible que lo anden pintando a cada rato? ¿Cómo es posible que lo estén cuidando aunque no esté llegando la gente? Y eso implica gastos en realidad. Hace poco estuve en un edificio que realmente no ha tenido personal que lo esté limpiando. Tiene unas áreas verdes. Y no estoy exagerando, el monte llega de este alto. Es una cosa que da. Se imagina uno aquellas películas de ciencia ficción donde ya se acabó la humanidad. Y todas las cosas cayeron en aquel descuido, ¿verdad? Pero el criticón dice, ¿para qué? ¿Para qué cuidarlo?
Hay tanta necesidad en el mundo y estos pidiendo todavía diezmos y estos recibiendo todavía ofrendas para poder mantener un edificio habiendo tanta necesidad. Y esa es la actitud de muchas veces del mundo con relación al templo, al lugar donde Dios es buscado. Usted le puede preguntar a uno de estos criticones, ¿quiere ir a la iglesia? ¿Quiere ir conmigo? Su respuesta va a ser, ni loco pongo un pie en ese lugar. Y esa actitud también puede estar en medio de nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Una tercera actitud es aquel que idolatra la casa. O sea, este es el otro extremo. Ya pensamos un poco en el indiferente, pensamos un poco en el criticón, pero hay un tercero, el que idolatra la casa. Aquel que eleva ese lugar físico a una posición que ya no es la correcta. Es aquel que piensa que Dios solo se puede manifestar en ese lugar. Ese lugar, ese templo, es el único lugar donde Dios habita. Y ese es un peligro para nosotros, incluso cristianos. Porque rápido cuando pensamos en alguien que idolatra templos, pensamos en aquellas grandes edificaciones de la Edad Media, majestuosas y toda la cosa. En este tiempo, estoy seguro que hay muchas personas que piensan que Dios no puede manifestarse en sus hogares, en sus casas. Que solo dentro del templo se puede manifestar Dios. Y ese es un error que nosotros podemos cometer. No debemos caer en ese extremo. De hecho, todos los extremos son malos y eso usted lo sabe. Y es aquella persona que pone el lugar por encima del mismo Dios. Y eso se convierte en idolatría. Y nosotros debemos tener el concepto correcto, la idea correcta de lo que es el templo y lo que es la casa de Dios. Y aprender lo que la palabra nos dice y tener el enfoque correcto cuando nos presentamos a la casa de Dios. En este tiempo estamos a punto de regresar y yo espero que haya expectativa en su corazón, porque es la casa de Dios. El cuarto tipo, la cuarta actitud que nosotros podemos encontrar es el irreverente. Y este es muy peligroso, porque este es aquel que ya está dentro de una iglesia, es aquel que puede entrar a un templo y está constantemente en el templo, sirve incluso dentro del templo. El irreverente es aquel que no le da el sentido correcto también al templo. Se va a otro extremo muy dañino y peligroso, no solo para su propia vida, sino para testimonio del evangelio. Es aquel que para como al final el edificio son 4 paredes, y efectivamente son 4 paredes, es un techo. El edificio no es un lugar especial en realidad, son paredes, materiales de construcción, ahí hay cemento, hay hierro, hay instalaciones eléctricas, hay de todo. Y para esta persona, eso es el templo, un cajón. Y estos tienen la mentalidad de los hijos de Elí. Cuando el tabernáculo estaba en Silo, los hijos de Elí era el sumo sacerdote, los hijos de Elí hacían toda clase de pecados en el templo, hasta prostitutas llevaban al templo. Y era una situación que nosotros la leemos y decimos, qué terrible lo que hacían estos hombres, y les costó la vida, porque al final ese fue el castigo que recibieron de parte del Señor. Gracias a Dios en este tiempo no sucede así, pero estoy seguro que a Dios no le agrada cuando alguien se presenta delante del Señor en su templo hablando malas palabras, por ejemplo, hablando cosas que no son conforme a la santidad y conforme a la naturaleza de Dios. Ese es el irreverente, que está en la casa de Dios y se olvida que es un lugar apartado para el Señor.
Y piensa que es un club social donde puede platicar y bromear con sus amigos, hacer chistes obscenos y hacer toda clase de cosas que ofenden la santidad de Dios. Ese es el irreverente. Y perdonen mis amados hermanos, pero existen dentro del pueblo de Dios. Existen. Y quise referirme específicamente a aquellos cristianos que conocen al Señor, pero que igual se comportan como mundanos dentro del templo de Dios. Otra vez, no quiero caer en el error y que tampoco usted se vaya a confundir. Lo que estoy tratando de decir no es que este lugar sea un lugar celestial, que no está en este mundo. Claro que está en este mundo. Sí son 4 paredes, claro que son 4 paredes. Pero es un lugar que ha sido dedicado para el servicio del Señor. Y entonces pensemos en la quinta actitud. El que verdaderamente ama la casa de Dios. Ahora, para amar la casa de Dios, para amar verdaderamente su casa y como debe ser, debemos entender qué es la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La casa de Dios no es otra cosa que aquel lugar que Dios ha escogido para manifestarse, para tener encuentro con su pueblo. Esa es la casa de Dios. Por eso la casa de Dios puede estar en su propia casa, allá donde usted está. Esa es casa de Dios también. Esa es casa de Dios. Pero cuando nosotros pensamos en un templo, como este lugar donde yo estoy en esta hora, cuando pensamos en estas paredes, podemos pasar por todas las actitudes y pensar que todas tienen alguna lógica en su pensamiento. Y podemos decir, sí, claro que sí, es un lugar hecho de cemento, tiene lámina, tiene columnas y se puede tocar. Y este terreno bien pudo haberse utilizado para una cancha sintética, si usted quiere, para un centro comercial, se pudo haber utilizado. Pero en el momento en que nuestros pastores tomaron la decisión, guiados por el Espíritu, de comprar este lugar, ponerlo todo en las manos del Señor, empezar a levantar paredes y dedicar cada momento al Señor y dedicar todo el proceso que estaba haciendo al Señor. Desde ese momento, este lugar empezó a ser dedicado al Señor, dedicado para un propósito santo, dedicado para que aquí en este lugar pudiéramos tener ese encuentro con el Señor. Y otra vez, no digo que no podamos tener esos encuentros en nuestra casa. Claro que podemos tenerlos en nuestra casa y debemos tener esos encuentros en nuestra casa. Pero cuando pensamos en el templo, debemos pensar que es un lugar donde Dios ha decidido encontrarse con su pueblo. Un lugar donde como hermanos podemos estar juntos buscando el rostro del Señor y el Señor se manifiesta en medio de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender de lo que es la casa de Dios, el lugar donde Dios ha querido manifestarse. En Juan 2:17 podemos encontrar cuál era la actitud que Jesús tenía en relación al templo, en relación a ese lugar físico, ese lugar que había sido destinado para buscar al Señor. Juan 2:17, usted conoce la historia. Jesús llega al templo y llega a sacar a los cambistas y todos los que estaban haciendo negocios ahí en la casa de Dios, en el templo. Y dice que viene Jesús y toma un látigo y empieza a voltear las mesas y saca a todos los que estaban haciendo negocios. Y en el 2:17 dice, entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. El celo de tu casa. Jesús sabía que Dios está en todas partes. Jesús sabía que Dios se podía manifestar junto al lago. Jesús sabía que Dios se podía manifestar en la montaña.
Jesús sabía que Dios habita en todas partes. Él le hablaba y decía, Señor, siempre me escuchas. Pero cuando llegó al templo y vio lo que estaban haciendo en el templo, fue tanto su enojo por lo que estaban haciendo, que actuó de forma, vamos a decir, violenta por el amor que tenía por la casa. Realmente nosotros debemos aprender a amar la casa de Dios. El que ama la casa de Dios anhela estar en su presencia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo y escuchando, durante este tiempo han sentido un anhelo por estar nuevamente reunidos todos, bendiciendo el nombre del Señor. Y sabe que eso es algo que Dios puso en su corazón, porque es la actitud correcta que debemos tener. Ninguno de nosotros debería ser indiferente ante este tiempo. Ninguno de nosotros debería caer en la costumbre de ya no congregarnos, sino debemos amar estar en este lugar o en el templo donde usted se congregue. Pero debemos anhelar nosotros estar en la casa de Dios. Y damos gracias a Dios porque Dios se ha manifestado. Fíjese que David, por ejemplo, volviendo al pasaje con el que iniciamos, Salmo 28. David seguramente sintió la presencia del Señor cuando estaba pastoreando ovejas. Seguramente él sintió la presencia del Señor en el campo. Seguramente él sintió la presencia del Señor cuando estaba en la cueva huyendo de Saúl. Él sintió la presencia del Señor en tantos y tantos lugares. Él sabía que Dios estaba. Pero cuando había un lugar, un templo, él decía, yo amo el lugar de tu habitación. Yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tu templo. Y mis amados, ya con esto estoy terminando. Cuando nosotros pensamos en que es tiempo de volver a reunirnos, es nuestra oración que haya una expectativa en el corazón de todo el pueblo de Dios. Una expectativa por lo que Dios va a hacer. Pastor Arnoldo nos ha estado hablando acerca de esto con el Ministerio de Alabanza y viene un nuevo tiempo. Viene algo diferente, viene algo que tal vez no lo hemos vivido nunca. Yo veo ahorita las sillas aquí vacías, pero las veo distribuidas, una distribución que nunca había visto yo aquí en la iglesia. Y alguien podrá decir, y cuando estemos aquí vamos a decir, ay, se va a sentir un poco raro ver tanta separación, ¿verdad?, entre las personas, ver a las familias juntas como familia, pero separadas de otras familias. Y va a ser, voy a decirlo así entre comillas, raro. Pero ese raro debemos aprender a verlo como algo que Dios quiere hacer, algo nuevo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y debemos tener esa expectativa de lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia. Y ahora que se está abriendo y que está a punto de abrirse nuevamente el templo, es tiempo de que su iglesia se regocije y que empecemos a buscar nuevamente al Señor. Yo le pido con todo mi corazón que busque esa paz de Dios. Se está hablando y se ha presentado este proyecto como volver al lugar más seguro. El pastor Checha lo decía hace unos días. Nosotros andamos muchas veces en la calle, vamos al supermercado, vamos a tantos lugares. Y la verdad es que ahí seguramente no tienen el cuidado que se está teniendo en este lugar. Es decir, no es falta de fe, ¿verdad? Pero hay que ser conscientes y prudentes. Y no se trata de que la iglesia vaya a ser imprudente en este tiempo. Debemos hacerlo con prudencia, debemos hacerlo con fe, pero también debemos hacerlo con amor. Es un nuevo tiempo para la iglesia, es un nuevo tiempo para nosotros y debemos tener esa expectativa y darle gracias a Dios.